esos grandes grupos de inversión que ya son dueños del planeta como BlackRock, pues ellos no van a ir a una empresa pequeñita a comprarte $500,000 por 4 veces, porque sus costos de adquisición son muy altos. Entonces ellos prefieren, en lugar de comprar una panadería, comprar un grupo de 50 panaderías, y ahí ellos están dispuestos a pagar un múltiplo más alto porque están comprando 50, pero su costo de adquisición es mucho más bajo. También el riesgo. El grupo de panaderías en este caso se vuelve un activo que sí pueden sostener a más años, ¿no? En el ejemplo, tienen incluso políticas internas donde no pueden escribir un cheque de cierto tamaño. Bienvenidos a Conquistadores de América, una sesión más, un episodio más. Ya le voy a nombrar a esta serie, Diego, Buying America. ¿Cómo es? Vamos a comprar América. Me gusta el nombre, conciso. Sí, ¿no? Aquí está Diego Alcalá, nos va a estar acompañando, como ya lo comentamos en el último podcast, en el último episodio. Vamos a estar hablando de cómo adquirir negocios en Estados Unidos, cómo invertir. No todo será emprender. Tenemos que enfocarnos mucho en esta gran oportunidad que existe en la actualidad. Vamos a traer muchos datos. 10,000 baby boomers se retiran todos los días. Y muchos de ellos son dueños de negocios. Según la asociación o publicaciones de brokers en Estados Unidos, más del 90% de los negocios que se ponen a la venta no se venden. Y bueno, vamos a ver si compramos unos cuantos de esos. Pero primero, Diego, tenemos que el día de hoy aclarar cuáles son las 5 cosas que impactan el valor de un negocio. ¿Cómo saber si el negocio que nos ofrecen está a buen precio? Si está caro, está barato, si nos están engañando. Tenemos que aprender mucho de cómo evaluar las empresas. No estamos acostumbrados porque aquí en México, en Latinoamérica, no nos han enseñado a vender negocios. Bueno, yo antes te preguntaría, digo, para dar más contexto, ¿a qué te refieres con el valor del negocio? ¿Cuánto pagarías por un negocio? Y te refieres al valor de venta del negocio. Sí, no el valor moral y el romántico. O el valor de la marca. Es que luego, cuando uno habla de valor... Bueno, ahí entras, obviamente, a qué es lo que hace que valga un negocio, ¿no? Y uno de los temas es, ¿tienes una marca o no? Yo creo que muchos de nosotros en Latinoamérica nunca invertimos en propiedad intelectual. Marcas, registros de derechos de autor, obviamente menos patentes. Entonces, vendemos tal cual el negocio, pero no una marca. Ahí ya mencionaste algo que le puede dar, obviamente, un valor más alto. Pero ¿cómo saber si nosotros estaríamos dispuestos a pagar una cantidad y si esa es la correcta? Y del lado del vendedor, que algún día ojalá nosotros también podamos vender un negocio, ¿cómo saber cuánto pedir por él? Sí. Ahí hay un tema. Que es a eso con lo que te refieres en evaluación, ¿no? De ahora en adelante, cuando hables de evaluación, te refieres al valor de venta. Sí, una cosa es evaluación y otra cosa es valuación, ¿no? Entonces vamos a ponerle valor a un negocio, ¿no? Y ahí empezamos con que alguien se inventó por ahí en Estados Unidos hace, no sé, 30, 40 años, un concepto que ni siquiera es aceptado, digamos, por las normas, los principios contables. Y este tema que se llama, un concepto que se llama EBITDA, en inglés. Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization. Eso, exactamente. Entonces, ese EBITDA se lo inventó alguien para decir, oye, pues según lo que generes de cash flow, es lo que yo estaría dispuesto a pagar por esa empresa. Y lo vamos a multiplicar por un cierto valor. Sí. Y los múltiplos, pues también se los inventaron. O sea, finalmente, pero lo cierto es que la industria de los negocios han estado tomando esto como una referencia en los últimos 30, 40 años. Y se ha convertido en una regla de dedo un poco usada, ¿no? Porque digo, lo poco que se escucha en México de valuaciones y de empresas que se van a vender dicen que según la industria hay ciertos múltiplos y terminan siendo reglas de dedo, pero interesante que algo que no está explícitamente usado por los términos contables académicos es lo que se utiliza en la calle para el intercambio práctico de estos negocios. Fíjate que yo estuve en una negociación hace unos 14 años, 13, 14 años. La primera vez que escuché yo ese concepto fue en esa negociación. Una empresa pública estadounidense tratando de comprar una mexicana.
Y nos invitan al corporativo y los güeros nos dicen, no, pues es que mire, nosotros así calculamos lo que tú generes de EBITDA en nuestra industria es 6.5 veces. Entonces, a ustedes les ofreceríamos más o menos eso. Obviamente, la empresa mexicana tenía un pésimo EBITDA. ¿Por qué? Como dueños, como empresas familiares, lo tradicional es que el dueño le meta todos los gastos habidos y por haber a la empresa para no pagar impuestos. Pero tú no puedes llegar y decir, bueno, pues es que pagué $100 de impuestos este año, pero mi empresa realmente generó 2.5 millones. Entonces, págame sobre 2.5 millones. Uno de los principales comprobantes que realmente tú generas ese ingreso es reportarle al IRS, en este caso al equivalente a Hacienda, ¿no? Entonces a nadie nos gusta pagar impuestos, pero el no pagar impuestos le está disminuyendo el valor a tu empresa. El tema es que aquí en Latinoamérica, o nosotros los latinoamericanos, aprendimos a morirnos abrazados del negocio. Claro. Y en Estados Unidos los güeros piensan desde que abren algo en su retiro. Entonces esta empresa, cuando nos presenta eso, el dueño dice, no, pues me van a dar bien poquito. Yo no creo que mi empresa valga eso, ¿no? Entonces tenemos que empezar a monitorear esos indicadores de qué es lo que nos afecta el EBITDA. Este primer punto, esta primera cosa que impacta el valor de un negocio, lo anotamos aquí como múltiplos y fórmulas, pero yo te preguntaría, ¿por qué cambia el múltiplo de ese EBITDA en la evaluación según el tamaño del negocio y según la industria? La industria tiene mucho que ver. Si estás hablando, por ejemplo, de una empresa de software donde hay muchos ingresos recurrentes que el cliente se queda por muchos años, eso lo valoran muy bien los inversionistas y están dispuestos a pagar EBITDAs por 15, 20 veces. También tiene que ver mucho el tamaño del negocio. Una empresa de 4 o 5 empleados donde el dueño opera, pues representa muchísimo más riesgo. Por más que se genere $500,000 de utilidad, por así decirle, vamos a suponer que EBITDA es el equivalente a la utilidad, para que entender mejor. Si genera $500,000 de utilidad cada año, pero el dueño opera y el negocio depende demasiado de él, pues un inversionista tendrá mucho miedo en querer comprar el negocio. Entonces podrán decir, sí, ok, generas $500,000, pero depende de ti. Pues a lo mejor sí te lo compro, pero máximo EBITDA por 2. Y entonces una empresa, que ya está mejor estructurada, que tiene sus gerentes, que tiene más empleados, que tiene procesos, que factura más, pues obviamente un inversionista podrá decir, ok, te pago un poco más. Claro. Entonces ese tamaño es muy valioso. El otro día escuchaba un podcast y tiene mucha razón. Esos grandes grupos de inversión que ya son dueños del planeta, como BlackRock, por ejemplo, pues ellos no van a ir a una empresa pequeñita a comprarte $500,000 por 4 veces, porque sus costos de adquisición son muy altos. Entonces ellos prefieren, en lugar de comprar una panadería, comprar un grupo de 50 panaderías, y ahí ellos están dispuestos a pagar un múltiplo más alto porque están comprando 50, pero su costo de adquisición es mucho más bajo. También el riesgo. Entonces podrán decir, ok, te pago EBITDA por 6, por 5. Es algo que pueden... el grupo de panaderías en este caso se vuelve un activo que sí pueden sostener a más años, ¿no? Exactamente. Y digo, sabemos que estas grandes empresas, que son justamente las que no nos gusta referirnos, pero en el ejemplo, tienen incluso políticas internas donde no pueden escribir un cheque de cierto tamaño. Sí. Por eso, porque tiene un costo de adquisición. Claro. Entonces, en esa negociación que yo estuve con una empresa pública, para mí fue un aprendizaje bien grande, porque nos trajeron abogados del corporativo. Era una empresa o un grupo de empresas, de hecho, y nos aventaron al corporativo ok, sí estaba negociando con tal empresa, pero nos mandaron al corporativo abogados, contadores, etcétera. Entonces, implica muchos costos, porque finalmente ellos están obligados después a presentar información ante la SEC, Security Exchange Commission de Estados Unidos, y todo eso cuesta. Entonces tienen que asegurarse que la empresa valga la pena, porque les va a costar lo mismo comprar una de $500,000 que una de 20. Entonces necesitan obviamente maximizar sus esfuerzos, ¿no? Oye, y para no dejar el acrónimo en inglés, ¿cuál sería tu traducción al español de EBITDA? Pues yo no sé términos contables mexicanos, sí existe uno, ahorita se me escapó, pero básicamente es ¿cuánto generas de utilidad neta? Súmale lo que estás gastando de intereses de préstamos, de deuda, etcétera, depreciaciones, amortizaciones, lo que te toque pagar de impuestos. Entonces,
Yo lo vería como la capacidad de generación de efectivo que tienes. De hecho, para empresas pequeñas no se analiza lo que le llaman EBITDA. Le dicen también SDE, ¿no? Que has escuchado de esto. Entonces, básicamente ahí lo que hacen es, ¿cuánto generó el negocio? $100,000. Perfecto. Súmale el sueldo del dueño. Súmale los gastos del dueño. A mí un día me habló un broker y me dice, ¿te interesa vender tu negocio en Estados Unidos? Y le digo, bueno, ¿cómo me vas a calcular el valor? Y me dice, te vamos a calcular, vamos a sacar el ingreso neto que tuviste de la declaración de impuestos. Después vamos a identificar cuáles son tus salarios, las prestaciones que te pagaste, que si compraste un carro, que si le metiste las gasolinas, que si, etcétera, como buenos dueños de negocios pequeños que no queremos pagar. Le van sumando todo esto y obtienen ese indicador. Sí, que el SD significa Seller's Discretionary Earnings. Que exacto. Es, pues, ya entran estos brokers sabiendo que el seller, el vendedor, el dueño del negocio siempre trae gastos discrecionarios. Claro. Entonces, se obtienen todos esos, se suma la depreciación, se suma el interés que deban, etcétera, y obtienes otro dato. A mí me acaban de ofrecer un negocio en Colorado que genera $100,000 al año, pero cuando le suman todas las cositas, pues llega casi a $400,000. Entonces, obviamente cambia muchísimo el valor. Cuando te dicen, y ese SDE te lo voy a multiplicar por 2. Pues no es lo mismo decirte que 100,000 por 2 que 400,000 por 2. Entonces, de 200,000 de valor de la empresa a 800,000, pues hay un cambio interesante. Y por eso mismo dicen que hay una evaluación pre-due diligence y post-due diligence. Pero bueno, sí, ya más adelante hablaremos de vamos a hablar de qué es el due diligence. Pero sí, el SDE o el EBITDA básicamente es cuánto generas de ingresos menos tus gastos, más tus gastos personales, más impuestos, intereses, depreciaciones que tengas de negocio, ¿no? ¿Por qué el timing, pasando al segundo punto y dejando cerrado el primero, que pues son múltiplos y fórmulas, por qué el timing del mercado impacta el valor de un negocio? Te lo voy a poner con un ejemplo. Actualmente las tasas... el fin de semana estábamos haciendo unas hamburguesas riquísimas en el asador con varios amigos y estábamos presumiéndonos la tasa de interés de la hipoteca de cada una de nuestras casas. Uh-huh. Y me ganaron por 0.05% los dos infelices que yo les estaba diciendo. Yo estoy en 2.75 y ellos en 2.70. Anual, Diego. ¿Por qué? Porque compramos yo hace ya varios años. Ellos compraron hace 2-3 años. Ahorita las tasas de interés de la hipoteca están en 5, casi 6%. Base. Para credit scores altos. Sí. Porque de ahí sube. O sea, sí, de ahí sube. De hecho, yo el primer crédito me lo dieron al 7%. Porque pues yo no era ciudadano residente de Estados Unidos. Renegocié alguna vez al 5 y fracción y llegué al 2.75. Pero también una vez que construí mi score de crédito, ¿no? Que lo llevé a donde lo tenemos ahora. Entonces, con las tasas de interés tan altas, yo les preguntaba a ellos, ¿te cambiarías de casa ahorita? No, pues ni loco. Ni loco, o sea, me quedo aquí. Y así está pensando muchísima gente. Entonces, no es un buen timing meterte a invertir en este momento a construir casas, porque no se van a vender tan fácilmente. Yo recuerdo en COVID, no duraban nada las casas. Ahí en la colonia, donde tienes tu casa, no duraban literal 2 días en venta las casas. Ahorita duran meses. Te das cuenta por los puros anuncios. Te sales a caminar con el perro y dices, oye, ya la vendieron. Y ya la vendieron, y ya la vendieron. Y ahora no. Los anuncios se quedan semanas o meses. Al contrario, vas viendo más anuncios. Vas viendo más anuncios. Entonces, ¿qué pasa? Que no cualquiera se quiere cambiar a una casa más nueva porque va a pagar muchísimo más de intereses. Y las casas usadas, lo mismo. ¿Quién se cambia? No, pues mejor me quedo. Entonces creo que todos los que están en temas de flipping, que en México se ha puesto tanto de moda, de métete a flipping y saca tu visa, creo que no es buen momento. Y no va a ser buen momento porque se espera que las tasas suban. Contrario a lo que la gente piensa, que ya llegamos al tope y que viene para abajo. Yo pienso que todavía falta más para arriba. Entonces menos va a convenir. Si tú estás en flipping o construyendo casas, creo que no estás en un buen timing. Pero si te dedicaras, frase de unas esposas que conozco por ahí, es que ya me hartó el closet, ya me hartó el baño. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Remodelarlo para hacer feliz a la mujer. Entonces, si tú vamos a suponer que tú eres plomero, pero te dedicas o estás involucrado en remodelación de casas, tienes mucha oportunidad.
Pero si eres el mismo plomero enfocado casas nuevas, en las casas nuevas, no estás en buen timing. Es la misma profesión, quizá el mismo negocio. Incluso el mismo giro. El mismo giro más bien, más no es el mismo negocio. Porque en la construcción de casas nuevas tienes un cliente. Es el que te pasa las casas y tú nomás estás como loco construyendo. En la remodelación tienes que tener miles de clientes. Entonces el negocio es bien diferente. Ahora, este tipo de análisis me suena más a un análisis cualitativo que cuantitativo. ¿Cómo Edmundo diría que puedes medir o qué indicadores observarías para medir el timing en una industria? Tendencias. Tienes que ver qué es lo que está afectando la generación de ventas de esos negocios. Hacia dónde puede ir. O sea, hay un poco de forecasting, de predecir el futuro. Mucho. Tienes que estar leyendo indicadores de cómo va la industria y cómo te puede afectar. Muchas veces vemos noticias de que la tasa de interés, que el tipo de cambio, que la inflación, y lo pensamos como consumidores en qué nos afecta. Pero los negocios también deberíamos de pensar en qué nos pueden afectar. El que haya mucha inflación, el que haya una tasa de interés más alta, el que el tipo de cambio se mueva, cómo se nos van a mover en nuestro negocio. Y también tenemos que ver si no hay un cambio de hábitos en los padrones de consumo basado en temas como ese. Ahora que se está poniendo muy de moda la inteligencia artificial, ¿tu negocio puede ser afectado por inteligencia artificial? ¿Te lo puede sustituir un robot? Al menos en el corto plazo. Uh-huh. Tendríamos que pensar en ese tipo de temas. Okay. A eso es lo que yo le llamaría timing. Claro. ¿Qué tan sincronizado está tu negocio con las tendencias del mercado? Ahora, ahorita que hablamos de análisis de negocios, el tercer punto lo tenemos aquí anotado como el valor del negocio se ve impactado si el negocio está acorde a lo que compran los compradores, ¿no? Suena muy redundante, pero hay una explicación. Sabemos que hay una ola creciendo de gente adquiriendo negocios o hay más gente dándose cuenta de estas oportunidades que hay. Aquí leíamos un dato de que se calculaba que había entre 10 y 11 millones de negocios pequeños en venta en Estados Unidos en los próximos 3 años. Nada más. Nada más. Y pues obviamente hay negocios más atractivos que otros. Entonces te preguntaría, ¿qué es lo que están comprando los compradores que hoy están allá afuera? Mira, nosotros estamos aprendiendo mucho del tema y nos estamos involucrando. El que viene de fuera normalmente piensa precisamente en déjame meter una startup de inteligencia artificial. ¿No? O sea, es lo más sexy o es que yo quiero ser youtuber y está el tema de YouTube Automation y no, vamos a hacer esto. O a lo mejor un Airbnb. Tenemos que pensar primero si ese negocio va a resistir crisis. Yo recuerdo mucho cuando empezó COVID, mi preocupación era esa. ¿Voy a poder sobrevivir con mi negocio o no? Porque ya hemos pasado varias. No sé si tú ya habías nacido o no. Cuando explotó la burbuja inmobiliaria, cuando explotó la .com, siempre ha habido cada 3, 4 años una crisis o recesión. En Estados Unidos y obviamente en Latinoamérica, pues cada 6 años estamos acostumbrados en México a que tenía que pasar algo cuando hubiera un cambio de gobierno. Entonces, entre más años de existencia tenga el negocio, pues de entrada ya te mostró una resiliencia, ¿no? Aguantó. Salió adelante. Y lo traigo a colación porque recuerdo que en una de esas crisis yo sentía que teníamos muchísima competencia en uno de nuestros negocios. Y después de la crisis desaparecieron varios. Las crisis o recesiones son como un filtro, un colador, y saca lo que no está bien estructurado. Entonces, si tú te encuentras un negocio de 20, 30 años, obviamente ese vale más que el que tiene 2. Número 1. Número 2, lo que comentaba anteriormente, el tema de los empleados. ¿Son 3, 4 empleados o son 25? Si tú tienes 25, me imagino que tienes ya más procesos, que tienes más, que has sabido delegar más cosas, que tú como dueño no haces todo, que quizá ya tienes hasta un par de gerentes, que se encarga alguien de la administración, alguien de la operación, quizá alguien de ventas. Entonces no dependen al 100% de ti como fundador de la empresa. Y entonces, es más, ese salario seguramente altísimo de un dueño lo puedes sustituir por uno no tan alto de un gerente o un CEO de esa empresa. Entonces se vuelve un poco más atractiva. La gente que compra negocios revisa ese tipo de temas. Obviamente lo que mencionábamos del EBITDA o el SDE, básicamente el cash flow, cuánto genera, para ver cuándo recupero mi inversión. ¿Cuántos años me voy a tardar en recuperar mi inversión? Es un tema importante. Entonces hay que sacar una relación de pues, la tasa de retorno o inclusive si el negocio lo vamos a financiar, porque en Estados Unidos se pueden comprar los negocios a crédito, ya sea a través de un banco o que te financie el mismo dueño.
pues tenemos que ver si el pago mensual que vamos a estar haciendo, el negocio genera suficiente cash para que el mismo negocio pague. La idea es que el negocio pague por ese negocio, por el mismo negocio, por la deuda que estás adquiriendo para pagar y que no salga de tu bolsa. Y ahí habría que hacer el pequeño paréntesis porque platicando de estas cosas con gente me dicen, oye, pero ¿qué tan viable es que un vendedor me deje pagarle su negocio con el propio dinero que voy a producir de su negocio? Y bueno, por ahí sacamos el dato de que se estima que el 60% de los pequeños negocios se venden con alguna especie de formato de seller's financing. El 60%. Entonces, es un pequeño paréntesis para decir que sí es alcanzable. Porque sí hay un choque cultural con lo que uno vive, entiende y escucha en México y lo que la data nos está arrojando de lo que pasa en Estados Unidos, que es lo que pues da inicio a todas estas conversaciones. Y yo creo que hace sentido porque si los brokers te dicen que el 90% de los negocios que se ponen a la venta no se logran vender, si llegas en el momento, hablando de timing, en el momento correcto, con una persona que sí o sí se tiene que retirar en los próximos 3-4 meses, ya sea por edad o por temas de salud. O porque quiere, que es el caso. El restaurante que platicábamos es alguien cansado. Yo digo, no he llegado a esa edad, pero me imagino que 50 años después de trabajo uno se podría cansar. Sí, te duelen cosas. Entonces, tú tienes que cerrar ese negocio o venderlo sí o sí de aquí al 13 de septiembre que tienes que renovar el contrato de renta. Si tú llegas en el momento correcto, tú puedes llegar con el dueño y decirle, yo continúo con él, no tengo dinero para pagarle, pero deje que la misma operación de negocio me permita hacerle pagos mensuales y me lo voy quedando. Es muy viable. Entonces, no veo por qué no el 60% de los casos se puede hacer con financiamiento del mismo dueño. Sí. Entonces ahí hay una oportunidad enorme. Y que abriendo otro subtema, también introduciendo conceptos, pues hay una de nuestras maestras, Cody, decía que hay 3 maneras o 3 recursos para comprar un negocio. No todo es dinero, como uno podría pensar. El primero siendo efectivo, el segundo siendo expertise y el tercero siendo tiempo o lo que ellos llaman sweat equity. Hace unas semanas estábamos negociando con un corporativo que necesita ventas y yo le dije, dame el 1% de equity de tu empresa por cada nueva venta que yo te consiga. Y me dijeron que sí. Lo que no nos pusimos de acuerdo fue con el cap, o sea, el tope, hasta dónde vas a llegar. Yo les pedí el 30 y ellos me querían dar el 5. No sé, nunca me dijeron la cantidad, pero 30% se les hacía mucho. Yo les dije, bueno, dime qué. Cuando finalmente me dicen que sí, yo fui el que dije, ¿sabes qué? Me parece que esto no es para mí, mejor rechazamos la oferta. Pero finalmente estás comprando equity con trabajo, no lo estás haciendo con dinero. Y a veces puede ser hasta muchísimo más valioso, porque hay empresas que quizá lo que necesitan es ventas, no más inversión. Entonces tú llegas y las compras, ¿qué hace la misma? O tú llegas y le dices, bueno, yo traigo otros $100,000 para que los quemes. No, yo lo que necesito es vender. Y si alguien sabe vender y les hace crecer, pues crece No, y en el entorno de negocios de Estados Unidos es muy fácil acceder a dinero. Haces un leaseback de tus propios activos, el crédito es muy accesible. Exactamente. La hipoteca en la casa la haces rápido, una tasa preferencial. O sea, ahí hay que tomar en consideración que, a diferencia en México, que es muy difícil acceder a capital y que por eso los créditos de capital puede llegar a alguien muy leonino y tomarte un porcentaje grande del negocio solo por darte dinero y no te va a ayudar en nada más. Pues en Estados Unidos esa figura no existe porque el capital está ahí. Sí. Está en exceso, hasta las tarjetas. O sea, hemos hablado de casos de negocios que se financian a base de puras tarjetas de crédito con líneas muy extendidas e incluso sin interés, ¿no? Entonces... Sí. Yo acabo de sacar una American Express para un negocio nuevo. Me la prueban en 30 segundos y dicen, tienes un límite de $10,000 y aparte tienes todas las compras que hagas los primeros 12 meses sin intereses. Sí, y ya es una tarjeta corporativa, entonces ya estás, bueno, ¿sabes qué? Y muy rápido aumentas esas líneas de crédito, ¿no? Claro. Y bueno, ahorita que estamos en la introducción de nuevos conceptos, sabemos que más adelante será importante tener referencia de cuál es este concepto de qué son las especificaciones de compra. Sí, o sea, hablábamos, número 1, de años de existencia. Número 2, cuántos empleados tienes. Número 3, cuánto facturas al año. Un negocio que factura $500,000, pues seguramente el dueño opera porque no le alcanza para pagar nómina.
Un negocio que factura 4 millones, seguramente tiene gerentes. Entonces no opera tanto el dueño. Puedo delegar y quizá ya no está tan activo y no depende tanto el negocio de él. Entonces es bien importante analizar el nivel de ventas y luego compararlo, ese cash flow, con el pago de la deuda que tengamos, ¿no? O sea, si vamos a endeudarnos con el mismo dueño o con el banco para adquirirlo, pues tenemos que ver si nos va a dar el cash flow para pagar esa deuda y si va a sobrar dinero. Primero, para pagar un gerente que sustituye al dueño. Segundo, para nosotros como nuevos dueños o accionistas del negocio. Entonces, hay que ver ese free cash flow, ese flujo efectivo libre que quede al final para ver si hace sentido o no meternos en el tema. Si lo vas a comprar el negocio totalmente de contado, pues ¿cuál va a ser tu retorno a la inversión? ¿Cuántos años me voy a tardar en recuperar? Y otros 2 conceptos que yo agregaría: la rentabilidad del negocio. O sea, vendes tanto, pero ¿cuánto deja? O sea, esa relación cash flow contra lo que facturas. Hay que ver qué márgenes tienes. Yo buscaría entre un 20 y un 30%. Y la última es qué oportunidad tiene de mejora. Tengo un ejemplo que platicaremos ahorita. El negocio factura $14 millones al año y no tiene redes sociales. Entonces imagínate cuánto pudiera facturar si tuviera redes sociales. 20, 25, 30, no lo sé. No, y habría que hacer también un análisis de... Hemos visto casos de negocios que tienen 10 años sin actualizar los precios y que el comprador llega y duplica el precio y mantiene al 80-90% de la clientela. Exactamente. Entonces, tiene oportunidad de mejora en aumentar precios, en aumentar ventas, en presencia en redes sociales, tecnología. En Estados Unidos, y eso lo venimos platicando mucho, o lo he venido yo platicando mucho en redes sociales, muy insistente, que hay una gran escasez de contadores. Si no hay contadores, pues tampoco va a haber gente que te haga bookkeeping tan fácilmente, que te haga nómina, etcétera. Entonces, ¿qué oportunidades de eficiencias en contratar, por ejemplo, gente administrativa en Latinoamérica para que te ayude a controlar el negocio? En lugar de alguien que te cuesta, ¿qué te gusta? $2, $3,000 al mes, $4,000, $5,000, contra, no sé, $1,000 acá. No olvides revisar el link que está aquí en la descripción si quieres aprender más de inversiones y adquisiciones en Estados Unidos. Entonces ahí hay eficiencias, ¿no? También administrativas. Yo siempre me pregunto, en cualquier empresa, ¿qué haces en una computadora? ¿Lo puedes hacer desde casa? Entonces esa casa, esa computadora puede estar en Latinoamérica, no tiene que estar en Estados Unidos. Ahí nada más hay una gran eficiencia en salarios. Y que también te vas a encontrar gente más comprometida a veces. Porque el que gana $3,000 allá, $4,000 al mes en Estados Unidos, no va a estar nada feliz con el salario que gana. Y si le paga la mitad a alguien acá, va a estar muy contento. Claro. Entonces, ahí hay otra vez oportunidades. Y pues bueno, ver si el negocio, el giro, lo que mencionaba hace unos minutos, si no va a estar afectado por nuevas tecnologías. Pues pasando al cuarto punto y siguiendo con esta lluvia de conceptos, ¿qué es el due diligence, que nosotros en términos prácticos le vamos a llamar documentación, y qué es la famosa rampa de los 9 años? Que estoy seguro que también son conceptos nuevos para mucha gente. Esa documentación o due diligence pues es básicamente confirmar que lo que me dijiste, que vendes, que generas, es cierto. Entonces pues hay que meterse a ver declaraciones de impuestos, estados bancarios, quizá estados de cuenta de tarjetas de crédito, quiero ver las nóminas, quizá entrevistar a algunas personas del negocio, etcétera. Entonces hay incluso especialistas en due diligence para este tipo de adquisiciones. Entonces muy interesante o muy importante validar. Entonces sí, yo pienso que hay 2 negociaciones. La primera es, hay un negocio que me lo venden en $2 millones. Entonces tú llegas y ofreces $1,800,000. Te lo aceptan. Haces el due diligence, te das cuenta que lo que te dijeron no es 100% exacto, y entonces va a haber otra negociación para ver si acepta $1,600,000. Entonces hay que entrar en 2 negociaciones. Que esa es la evaluación pre-due diligence, evaluación post-due diligence. Entonces, una cosa es cuánto quiero. Que sabemos que generalmente el due diligence, te arroja la posibilidad de hacer una oferta más baja, ¿no? Porque por lo general la mayoría van a ser así, maquillado, inflado. Sí, la mayoría, o sea, yo creo que 99% va a ser así. Si encuentras que en realidad se evaluaron muy bajos, pues no vas a llegar y decirle, oiga, súbale porque me siento mal, ¿verdad? Sí. O sea,
siempre va a ser para abajo esa nueva negociación. Entonces ahí hay una nueva evaluación después del due diligence. Entonces, documentación es eso, ver procedimientos, ver si hay manuales de empleados, descubrir si no tiene de repente escondida una demanda la empresa, todo ese tipo de temas. Dueño. Sí. Entonces, el due diligence es contable, pero también es legal. Hay que hablar también con abogados. Ver si es cierto que tiene la propiedad intelectual que te dijo, si los registros, etcétera. Todo eso tenemos que analizarlo. Y luego hay que hacer una, ¿cómo decirte? Una especie de análisis. Que aquí podríamos decir que este es un framework que contesta cómo analizar una industria, ¿no? Sí. La famosa rampa de los 9 años. Entonces, ¿qué vas a hacer? Normalmente te entregan 3 años y el que está en curso. Entonces, ahí tienes 4 años. 3 años hacia atrás. 3 años hacia atrás. El año en curso, y el año en curso son 4. Entonces, a la hora de hacer el due diligence, ya que tienes toda esa información comprobada, tienes que tú presupuestar, si así le quieres llamar, los siguientes 5 años. Viendo tendencias, cómo espero que esté las tasas de interés, qué tanto van a afectar, etcétera. Pues este año va a ser complicado, pero esto, una vez que bajen un poco las tasas, este negocio va a crecer mucho, o al revés. Qué tanto va a ser afectado o no por inteligencia artificial, etcétera. ¿Qué tanto le voy a poder yo, con mi nueva energía de dueño? Porque normalmente el que vende está cansado de su negocio y ya no le metió gana los últimos 2-3 años. Quizá el último para hacerlo más bonito y vender. Pero con mi nueva energía, con mis nuevas ideas, con mis redes sociales, con mi esfuerzo de la página web, etcétera, ¿qué más negocio voy a traer yo? Es más, quizá yo ya conozco esa industria y le puedo aportar muchísimo más que nada más las redes sociales. Entonces, que ahí en algún episodio más adelante hablaremos de bundles, ¿verdad? Sí, de combos. Pero bueno, eso lo hablaremos después porque merece, creo que, un análisis más detallado. Pero este presupuesto a 5 años, tú dices, bueno, si yo le subo las ventas, ¿cómo se va a mover mi cash flow? Algún día fue una conferencia que decía que cuando tú vendes el negocio y le pones un valor, el que te compra, si es un grupo, digamos, ya de private equity, normalmente ellos ya saben que con el simple hecho de comprarte ese día, le duplicaron el valor, porque te compraron un múltiplo bajo y ellos ya saben el jugo que le van a poder sacar a ese negocio con todos los recursos que le van a meter. Sí. Entonces, de un día para otro duplican el valor del negocio. Ellos lo van a vender, si un día lo venden mínimo al doble de lo que te lo compraron a ti. Obviamente, si lo haces crecer y si lo haces en combo, etcétera, pues lo van a vender por 6-7 veces el múltiplo, tranquilamente. Entonces, ese presupuesto te va a permitir analizar o definir un valor del negocio. Es como el analizar el valor del cliente por toda la vida, por así decirlo. Pues aquí vas a hacer algo similar con el negocio. ¿Hace sentido? Bueno, pues voy a hacer una oferta. ¿Parece caro el negocio? Pues sí, pero yo sé que en 5 años esto va a reventar, así es. Me siento más confiado en darle lo que él quiere con tal de que se haga este deal. Que de cierta manera ya estás entrando al quinto punto, que es el de crecimiento estratégico. Y bueno, aquí una manera de decirlo es que pues un negocio vale según las manos que lo tengan, ¿no? Sí. Un ejemplo muy sencillo que se me viene a la cabeza es, vamos a suponer que tú y yo emprendimos en Bolivia, que es tierra de litio, una fábrica de baterías de litio. Y se acerca Tesla a comprárnosla. En el balance patrimonial, ¿de quién vale más esa fábrica? ¿En las manos de Tesla y en su balance sheet o lo que nosotros podemos hacer con ella, ¿no? Entonces, es muy interesante cómo hay muchas compras que se vuelven meramente estratégicas o que yo ya sé que tengo el brazo tecnológico que va a entrar y va a exponenciar ese negocio 10 veces. Si nosotros fuéramos una pequeña empresa logística y de paquetería, pues si llega a UPS y se come nuestra logística en ese momento, lo que nos compraron por la cantidad que tú quieras ya vale 5 o 10 veces más en tus manos, ¿no? Claro. Y eso hacen muchas empresas. Yo lo he visto. Al principio yo no lo entendía. Cuando compramos la casa había una compañía que nos daba el servicio de alarma. A los 9 meses ya no somos tal, ahora somos tal. Porque te dejan emprender, te dejan que adquieras una cartera de clientes y luego llegan y te compran. Porque saben que ellos le van a sacar jugo a lo largo de los años. Claro. En compañías de basura he visto mucho eso también. Compañías pequeñas con 10, 15 camiones que se encargan de tales vecindarios y de repente llegan los enormes como Waste Management y ¡pum! Los compran.
Ahora, ahí hablamos una escala grande, pero hemos hablado de la escala que nosotros estamos y la que nos gusta platicar. También hay, pues, emprendedores que no son, o bueno, dueños de negocio que no son estas grandes firmas, que dicen, oye, pues yo tengo esta veterinaria, tengo unos códigos postales al lado, y empiezan a adquirir otros códigos postales y ellos hacen su propia, a su escala y a su capacidad, su propia estrategia de bundle, ¿no? Fíjate que conocí en febrero de este año una chica canadiense, 29 años, que ya había vendido 2 negocios y dijo, estoy tratando de hacer un tercero. Y le preguntamos de qué. Obviamente, 29 años, pues esperas algo muy tecnológico. Dijo, quiero ver si emprendo una compañía de fumigaciones. Y yo, ¿qué? Dice, sí, de fumigaciones. ¿Por qué? Dice, porque como ya hay ingresos recurrentes, eso lo valoran muy bien los inversionistas. Entonces, como yo ya sé arrancar un negocio, hacerlo crecer rápido, o sea, yo sé adquirir clientes rápido, entonces yo sé que en un par de años esa empresa le meto no sé cuántos cientos o miles de clientes y ya va a valer tanto y voy y se lo vendo a aquel. Entonces, desde un inicio define a quién le va a vender. Ya entiende que le va a agarrar mucho valor. Entonces, definitivamente que una compañía pequeña, si juntas a 10 pequeñas de fumigaciones, valen un montón. Y lo puedes ir a vender a un grupo de private equity. Ya no es lo mismo vendérselo a Diego, que nomás te va a comprar una empresa. No, aquel te va a comprar 10. Y luego, ese que compró 10, quizá está juntando 100 empresas para irse a vender a BlackRock. Que parecen ejemplos irreales, pero no lo son. Suceden y con más frecuencia de lo que uno piensa. La gente se imaginaría. Y pues creo que cabe hacer la invitación a la gente porque como mexicanos siempre soñamos y lo hemos hablado desde siempre en ir a hacer negocios a Estados Unidos, ganar dólares, y estoy hablando por mí, pero creo que más gente se puede identificar con que qué gran cambio de paradigma el saber que yo puedo, en vez de inventar un negocio, invertir en el negocio, ir a registrar el negocio, ir a ver dónde lo pongo, quedar mal parado en un contrato de renta, todo lo que normalmente sucede al que va e intenta emprender solo, pues saber que yo puedo ir a aportarle desde un ángulo de crecimiento estratégico, aunque no tenga mucho dinero en la mano, a negocios, porque pues las posibilidades de crecimiento ya las mencionamos, pero son infinitas. Subir precios, traer clientes, traer tecnología, darle exposición a la marca, incluso pivotar el negocio. Hemos visto casos de negocios que los adquieren para que entienden que su fórmula de activos les da para hacer un pivote que el dueño del negocio, pues por estar cansado, era incapaz de verlo, ¿no? O ya no quería. Tú sabes quién de mi familia está en esa situación de que ya está cansada. Saludos. Y saludos a la familia. Saludos a la familiar cansada. Y pues qué interesante sería que alguien tomara esa serie de activos, clientes, certificaciones para hacer algo más, que quizás por falta de convicción, falta de energía, falta de ganas, pues ella ya no va a hacer, ¿no? Es que fíjate, y quiero cerrar con un ejemplo. Vamos a tratar de cada episodio tener un ejemplo y pues invitar a si alguien se interesa en participar en adquirir ese negocio, pues que esté enviándonos mensaje en cualquiera de nuestras redes sociales o el correo electrónico. Lo normal cuando te vas a retirar es que compro una casa y la rento, o compro un bien raíz para rentarlo y así ya tengo algo seguro. Pero también un negocio de cierta manera pudiera ser un ingreso pasivo relativamente seguro. Que para ni el bien raíz hay seguridad 100%, ¿no? Todo tiene un riesgo mayor o menor. Pero un negocio te puede dar eso, si tiene el tamaño y la operación adecuada. Ahí tengo un ejemplo, digo, a ver si le entras a este negocito. Una empresa que está en venta, que nos ofrecieron, está en Florida, el dueño se retira. De entrada, la empresa tiene casi 70 años en existencia. De esos 70, los últimos 25 han sido del dueño actual. Okay. O sea, me parece que está comprobada la idea. La empresa factura casi $14 millones al año. 2023 cerró. ¿De facturación contra cuánta utilidad? Utilidad neta, 1,031,000. Ahí hablábamos de indicadores. Es el 7% de la venta, la utilidad neta. No me gusta tanto, dijimos que 20%. Pero no deja de ser $1 milloncito. Entonces no creo que a alguien le estorbe. 25 años con el último dueño, o sea, el actual, que se está retirando. 30 empleados, más de 10 sucursales. Está en el sur de Estados Unidos. Activos por 100,000. 1,800,000 de inventarios. Y ojo aquí, quieren 3,5 millones. 3,600,000 por ahí.
Pero de los 3.600.000, 1.800.000 es inventario. O sea, el negocio te lo están vendiendo por 1.800.000. Activos, 100,000. Entonces, en realidad, el negocio te lo están vendiendo por 1.700.000. ¿Le entras o no? Yo personalmente tendría que saber más detalles, pero... Sí, claro. Industria muy tradicional. De hecho, fíjate, hablando de timing, está dirigida a gente que se retira. Baby boomers. Que ya sabemos que temas son de o sea, 4 millones al año. 4 millones al de año. nuevos clientes. Venta de entretenimiento. O sea, hay educación y productos de entretenimiento para baby boomers o, en general, gente que se está retirando. Gente mayor, sobre todo, son los que tienen interés en esto. Y como están en el sur de Estados Unidos, ¿a dónde se retiran? No se quedan en el frío. No se van a Montana. Al sur. No se van a Montana. Se van al sur. Entonces, aquí hay temas que me llaman mucho la atención. Yo hice unos números rápidos. Yo te pregunto a ti, ¿tú le entrarías a esa? Fíjate, y con esto te voy a contestar. Si lo financiáramos, necesitamos, vamos a suponer a través de un banco y con garantía del SBA, necesitamos $350,000 para enganche. Porque te pueden financiar hasta el 90%. Suponiendo que nos vamos con un banco. 350,000. Estaríamos pagando a las tasas de interés actuales aproximadamente $450,000 anuales de capital e intereses. Entonces, si dijimos que se generaba más de 1 millón, te quedan más o menos unos $590,000 de cash. Sustituimos al dueño y ponemos un CEO de, ¿qué te gusta? 150,000. Sobran 440,000. Entonces, si tú tuvieras $350,000 en cash para invertir el down payment, lo recuperas en menos de un año. Y de ahí cada año, 440,000. Suponiendo que no le vas a incrementar las ventas. Que no lo creces. Que no lo creces, flat. Que no lo haces eficiente, que no mejoras su estructura de costos, para tratar de ese 7 que se vuelva 12. Yo sí tengo ganas. Aunque es una industria que no lo entiendo. Claro. Que no he estado. Tiene un gerente financiero, un CFO, tiene uno de operaciones y obviamente tiene 4 gerentes regionales que se dedican a ver las 10, 11, 12 sucursales que tiene. No está nada mal. Sujeto a más especificaciones que ya hablaremos más adelante. Sí, claro, pues obviamente... Planes de sucesión, etcétera. Claro, para que nos den esta información, pues firmamos acuerdo de confidencialidad. No podemos dar tantos datos aquí en el podcast, pero este es un ejemplo muy real de una empresa que está ahí y que un mexicano, un colombiano, un argentino pudiera ser el próximo dueño. O pudiera ser nuestro próximo socio, porque ahí también tenemos unas ideas para generar alianzas e irnos en conjunto y apoyarnos y que no se sientan tan solitos en este proceso de adquisición de empresas. Así es que, mi querido Diego, si quieres comprar América, mándanos mensaje. Estamos. Gracias. Denle like, compartan. Los esperamos en el siguiente episodio porque seguimos comprando América. Seguimos. Si te interesa participar en un grupo de inversión y adquisición de negocios en Estados Unidos, no olvides visitar el link que está aquí en la descripción, porque estamos reuniéndonos un grupo muy potente de personas con los que vamos a comprar América. Te espero.